Buenas tardes, mi nombre es Ana, soy estudiante de psicología y me acompaña la psicóloga. Claudia Yáñez. Y el propósito de esta entrevista es para conocer la ética en el área laboral. Ok. La primera pregunta sería, ¿cómo defines la ética en la práctica de la psicología? La ética, pues es los principios y las normas que van a regir la conducta de la persona. En este caso, pues en el área de la psicología tenemos nosotros el código del psicólogo. Es como el reglamento, ¿no? Como lo que te dice que tienes que hacer o que no tienes que hacer, cómo te tienes que dirigir, cómo tienes que actuar, en dado caso que haya ciertas situaciones en donde ya no puedas tener más acceso, pues te limita, ¿no? Entonces es parte de las obligaciones y derechos, por así decirlo, del psicólogo. Entonces, pues básicamente es eso. Principios y normas que van a regir el trabajo, la conducta o el actuar de alguna persona, en este caso, pues en el ámbito de psicoterapeuta o de psicólogo a paciente. ¿Y por qué es importante para ti? Híjole, la ética es muy importante porque te da limitaciones. Te dice hasta dónde puedes y hasta dónde no. Te dice qué es lo que debes de permitir y qué es lo que no. Te da tus derechos y también te dice pues tus obligaciones. Entonces es muy importante que como psicólogos podamos tener una pauta, una guía, un reglamento, que en dado caso que tengamos alguna duda, nosotros poder saber si está bien o no está bien. Muchas veces actuamos en forma a lo que nosotros creemos que es correcto, a lo que nosotros creemos que, pues para mí está bien. Y yo toda la vida lo he hecho y así no importa que alguien me diga lo contrario, ¿no? Pero en este caso es muy importante que nosotros sepamos o que nos respalde un código, que te decía, el código del psicólogo nos va a decir qué podemos hacer y qué no podemos hacer. En mi caso, creo que una de las pautas más importantes de la ética es el respeto humano, el poder darle al paciente su lugar como paciente, pero también yo tener mi lugar como psicólogo, como psicóloga y poderle explicar en encuadres y en terapia y demás, cómo vamos a llevar esa moralidad o cómo vamos a llevar esa ética para no llegar al límite de una falta de respeto o que él se siente incómodo o yo me sienta incómoda. Entonces es muy importante creo que en cualquier trabajo tener una pauta de ética, porque es parte del ser humano y a veces por instinto podemos cometer errores que no son adecuados a cierto tipo de trabajo. Muy bien. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los principios éticos más importantes que guían tu trabajo con pacientes? Creo que el principio más importante, bueno, hay varios de hecho, pero uno de los que sí trato de ser mucho más cuidadosa es con la confidencialidad. Cada paciente debe de tener o debe de estar seguro o segura de que yo voy a resguardar la información siempre y cuando no esté en riesgo su vida. Igual eso se les explica, pero la confidencialidad es parte muy importante. También conocer mis limitaciones. Si yo no estoy preparada como psicóloga para atender un tipo de situación, yo debo de ser consciente y debo de aceptar que no todo lo puedo hacer, que no todo lo sé y puedo referir a ese paciente porque más allá de hacerle un bien le podría hacer un mal. Entonces conocer hasta dónde puedo yo brindar mi servicio para poderlo referir o si estoy o si tengo alguna transferencia con el paciente porque me identifico con la situación que está pasando, pues ser completamente honesto y decir, hasta aquí puedo, todo con respeto y explicándole al paciente, pues que a lo mejor no tengo las habilidades, no tengo ese conocimiento, pero que hay alguien que sí lo puede ayudar. Entonces, creo que esas dos podrían ser una de las importantes, pero te digo, hay muchas también importantes que te cuidan a ti como psicólogo y cuidan también al paciente.
¿Y qué tipo de casos pudieran ser que te lleven a eso de recomendarlo con alguien más? Pues es que tiene que ver con, por ejemplo, si llega un paciente con adicciones, Ujú, pero no te lo dice al principio. Cuando un paciente viene contigo, generalmente no te dice, bueno, podríamos decir la mitad, ¿no? ujú, No te dicen el motivo real de consulta, te dicen un motivo de consulta. Entonces, durante la terapia te das cuenta que el motivo real de consulta no es ese. Tratas de llevar al paciente que se dé cuenta, que sí, siempre es parte importante, tampoco asumir que el paciente lo sabe, sino llevarlo a este punto. Y entonces te topas con que tiene adicciones. ujú, Y si yo no estoy capacitada en adicciones, yo puedo decirle algo que lo puede afectar, lo puede motivar o lo puede interpretar de mal manera. Entonces, lo que yo hago es trabajar, bueno, siempre trato de mantener contacto con otros psicólogos en diferentes áreas ujú. donde yo pueda pedir alguna orientación y poderlo canalizar a un lugar en donde, o a alguien, un psicólogo o psicóloga donde él se sienta seguro, donde él tenga la atención adecuada. Entonces, esa parte. Bien. La siguiente pregunta sería, ¿qué medidas tomas para proteger la confidencialidad y la privacidad de tus pacientes? Pues primero que nada, se firma pues es un consentimiento Ujú, en donde el paciente acepta que yo tengo información y la información que pues ahí se queda, lo que me da ahí se queda, porque muchas veces se le aplican pruebas o batería de pruebas, entonces tenemos que tener consentimiento y más si son pequeños y más si son niños. Eh, y otra de las cosas es siempre estamos anotando para no confiar mucho en nuestra memoria porque va a haber casos que se puedan ser similares, que se pueden sí, parecer. Entonces, generalmente yo lo que yo hago es en el encuadre, en la primera sesión, siempre se les explica, algo así con peras y manzanas, lo que yo voy a hacer con esa información. Que yo no lo voy a publicar, por ejemplo, o que yo no le voy a decir a su mamá todo santo y seña lo que me dice en terapia, sino yo le voy a tratar de dar ese respeto como mi paciente, así sea un niño pequeño, a fin de cuentas los papás son mis clientes, pero el niño sería mi paciente. Entonces yo necesito tratar de que el niño se sienta cómodo y brindarle esa confianza para que él me explique o se abra conmigo, ya sea persona pequeña o grande, para que se sienta seguro en su confidencialidad. Yo tengo que ser muy cuidadosa con lo que yo le digo y con lo que yo retroalimento para que él se sienta confiado. Entonces, mis libretas son aparte de los expedientes que llevo, pero en mis libretas esa información yo la guardo y la dejo ahí, nadie la toca y solamente yo la tengo. ok, muy bien. La otra pregunta sería, ¿cómo les explicas a tus pacientes sus derechos y responsabilidades en la terapia? Te comentaba, en la primera sesión siempre es muy importante que el paciente, es como cuando llegas a un servicio, no sé, vas con una estilista nueva, ¿no? Sí. Te va a decir, yo trabajo así, o cuando vas a ponerte uñas, o cuando vas a maquillaje, o cuando vas a una tienda nueva de ropa, siempre te explican, o cuando vas a comprar una casa, aquí hay esto, aquí hay el otro. Entonces, en nuestra parte es muy delicado no dar esa información. Entonces sí necesitamos ser muy específicos en cuanto a la duración en terapia, el tiempo, los días de la semana que se van a tener las sesiones, la información que yo voy a tener, qué pasa en dado caso que yo o tengamos situaciones en donde esté en riesgo su vida, cuál es mi deber, cuál es su deber. Entonces yo trato como de ser muy específica, igual preguntarle si tienen alguna duda o alguna inquietud, o si ellos quisieran agregar algo también que esté dentro de las posibilidades, también se puede. Entonces sí es muy importante en mi caso ser muy específica con las situaciones, tanto lo que él espera de mí, tanto lo que yo esperaría, entre todo, pues compromiso en terapia, porque generalmente eso es lo que se necesita, compromiso de parte del paciente. La siguiente pregunta sería,
¿Cómo manejas situaciones en las que un paciente puede estar en riesgo de hacerse daño a sí mismo o a otra persona? Ok, en este caso, sí he tenido pacientes que durante el transcurso de terapia Ujú. han intentado suicidarse y han llegado a hospitalizarse por el intento. Entonces, en este caso, siempre trato de ser muy específica con ellos desde un principio, de decir, lo que tú me digas no va a salir, yo no tengo por qué replicarlo. Puedes tener la confianza de decirme lo que tú quieras, pero sí trato de decirles siempre y cuando tu vida no esté en riesgo. Siempre y cuando, siempre trato como de decir todo, pero no todo. Y lo entienden, sí lo entienden. En este caso, se trabaja con los papás, se avisa a los papás y se van dando técnicas para, o más bien recomendaciones, pues para no dejarlo solo en el caso de un intento de suicidio. Pero sí, trato de que ellos tengan esa conciencia de que todo va a estar bien, pero siempre y cuando mi responsabilidad es también cuidarlo. Entonces, viene en esa parte. Ok. ¿Cómo te mantienes actualizada sobre los cambios en las leyes y regulaciones que afectan la práctica de la psicología? Pues generalmente con revistas de investigación, no todo lo que se publica en Facebook es de verdad. Entonces trato de estar informada con otros colegas, con algunos seminarios, con algunas conferencias que tengan sustento y tengan buenas referencias bibliográficas, que tengan buenas, pues sí, evidencias. Sí. Porque te digo, no todo lo que sale en redes sociales o en internet es lo de verdad, lo verdadero. Entonces, sí trato de ser muy específica y si pasa algún cambio que yo vea o alguna actualización, siempre una actualización va a ser noticia. Entonces, si hay algún tipo de esta situación, sí trato de buscar y buscar muy bien. Sí, soy muy específica en eso. Okay. ¿Qué consejos le darías a un colega que está empezando su práctica y quiere asegurarse de que está aplicando la ética de manera efectiva? Creo que al principio nos queremos comer al mundo. Siempre salimos con la idea, bueno, a mí me pasaba, salía primero con una crisis en decir, ya salí y no sé nada. Pero no, en realidad sí lo sabes, nada más que lo pones en práctica cuando tiene que ser. Así pasaba al principio. Pero creo que es muy importante que confíen en lo que saben, que pregunten, que siempre pregunten, así ya sea egresados o sea estudiantes, siempre pregunten, siempre traten de asesorarse con otros colegas, con otros psicólogos que a lo mejor tienen casos similares, entonces se puede llevar de una manera similar, no igual, pero sí similar. Entonces sí creo que pregunten sí, todo lo que quieran preguntar, todo lo que tengan dudas, no supongan, porque esa es una de las partes que también puede afectar, el suponer que yo lo sé o el suponer que el paciente sabe que yo sé. Entonces siempre es muy importante eso. Y en cuanto a la práctica ya como tal en terapia, sí trabajar mucho la retroalimentación, porque así yo entiendo lo que el paciente entiende y no supongo. Entonces, porque pues eso hacemos prácticamente en la vida, ¿no? Suponer. Sí. Es que no le dije porque pues supongo que ya saben, ¿no? Aquí no hay suposiciones, aquí hay hechos, entonces sí es muy importante preguntar, no suponer, y asesorarse. Okay, muy bien. ¿Cómo manejas la relación terapéutica para evitar el abuso de poder en la relación con tus pacientes? Fíjate que sí trato de ser muy directa con ellos. Hay pacientes que me ha tocado que creen saber más, que son y sí, la gente a fin de cuentas es experta en su vida. Pero sí llegan pacientes que llegan a terapia retándote a ver tú qué me puedes decir de nuevo. Entonces ahí sí trato de ser muy sincera con ellos.
porque pues no se trata de, a ver, tú dime, léeme la mente a ver qué es lo que quiero, sino que Sí. ellos realmente vayan a terapia porque quieren un cambio, porque quieren hacer algo diferente, algo que les está molestando, entonces trabajarlo. Entonces, trato de hablarlo siempre con respeto. ¿Qué es lo que esperas de mí? Tú como paciente, ¿qué es lo que esperas que yo haga? Y yo como terapeuta, ¿qué es lo que esperaría que tú bueno, no trabajaras, pero que tú hicieras o tu disposición en terapia? Entonces, sí, generalmente en mis consultas, no me ha tocado, pero generalmente en mis consultas sí trato de dar esta pauta de, al principio nos sentamos, vamos a trabajar de esta manera, ¿te parece? ¿No te parece? Pero sí hay pacientes que de repente se ponen muy duros porque ponen bastantes barreras. Uh-huh. ¿Cómo manejas situaciones en las que un paciente tiene una historia de trauma o abuso y requiere un enfoque terapéutico especializado? En este caso yo trato de referir. Uh-huh. Cuando son niñas, trato de referirlas y trato de guiar a las mamás. Pues primero que nada poner una denuncia. Trato de comunicarme y de tener este contacto porque tengo amigos que trabajan en el Ministerio Público, entonces pregunto y me guían. A lo mejor en el momento no tengo la información, pero la consigo y después me pongo en contacto con los papás. Perdón, pero sí trato de no hacer que yo lo sé todo, porque si lo hago voy a afectar al niño, a la niña o a mi paciente, a un adulto pues. Entonces sí trato de apoyarme. Aquí el trabajo en terapia es un trabajo multidisciplinario porque entran muchas especialidades a cubrir, pues ahora sí que todas las partes integrales. ¿Y si se puede dar ese apoyo de guiarlos a una denuncia ya que no te puedes meter como a su vida privada? Se le puede dar la información, Uh-huh. pero pues no podrías como ir... Guiarlos y todo eso, nomás Ajá. darles información y ya. Sí, esa es la información, esa es la situación, puede Okay. ir, puede asesorarse, le puedo dar el contacto, pero sí hay ciertas limitaciones que yo tengo en dado caso que necesiten un peritaje, o alguna, porque me ha tocado también que tienen que pedir alguna hoja de que están yendo a terapia porque están en una situación de abuso, se les apoya, pero sí a veces son situaciones muy aisladas, pero sí son muy delicadas, entonces hay que trabajarlo con mucha delicadeza, pero sí tratar de tener una red de especialistas que te apoyen en dado caso que tú no puedas hacer alguna situación o no tengas las capacidades para. Sí, en esta parte pues sí es muy importante tratar de orientar a los papás, en dado caso que sea un niño, niña o a los adultos. ¿Qué papel juega la empatía y la compasión en tu práctica y cómo las equilibras con la objetividad y la profesionalidad? Trato de ser muy empática, trato de trabajar mucho esa parte porque no es fácil yo creo que para algunos expresarse, y más si tuvieran una situación difícil, y más si es con alguien que no conoces, que también por otro lado puede ser más fácil, bueno, el que no me conoce pues no me va a juzgar, ¿no? Entonces sí trato de ser muy empática, debo de trabajarlo mucho más con los niños, porque a veces no hablan mucho, entonces tengo que utilizar diferentes estrategias, diferentes técnicas para que el niño vaya soltándose poco a poco. Y me ha tocado también con mujeres, bueno, la verdad es que de toda la edad, pero sí son ciertas edades a veces o ciertas situaciones que no les permiten expresarse, entonces sí tengo que ser muy delicada y muy cuidadosa con mis palabras para ser empática, pero también para poderlos llevar, para poderlos guiar o darles este acompañamiento que están buscando. Entonces, sí es como del día a día la empatía en el trabajo. Muy bien.
¿Cómo manejas o manejarías situaciones en las que un paciente está experimentando una crisis o una emergencia y requiere atención inmediata? No me ha tocado este que un paciente esté en crisis, como que llegue en crisis, no me ha tocado. Me ha tocado que ha estado en crisis durante la sesión, y lo que hago es tratar de aterrizarlo Sí. aquí estamos, porque es muy complicado estar recordando si tuviste alguna situación muy complicada, traerlo. Entonces, sí me ha tocado, te digo, no tan literalmente que llegue ya con algún episodio o con alguna situación que ocupe atención o que ocupe intervención en crisis a la primera, pero sí durante sesión. Entonces trato de cuidar que no se vaya como está. Si en dado caso tengo que extender mi terapia porque ya tengo paciente, trato de ser muy cuidadosa, no apresurarlo y decir, ay, sí, no, discúlpame, pues ya se me acabó el tiempo y pues nos vemos. No, porque yo no sé ese paciente cómo lo voy a sacar de ahí. Entonces yo tengo que ser muy cuidadosa con mis tiempos también, pero tratar de llevarlo y tengo que tener estrategias específicas para regresarlo y que no vaya ahora sí que abierto al momento de que salga. Okay. La siguiente pregunta es, ¿cómo manejas situaciones en las que un paciente tiene una visión del mundo o unos valores que son diferentes a los tuyos? Es complicado, pero es ahí donde entra el no tengo las habilidades a lo mejor que tú esperas, te puedo referir con alguien más. Sí me ha tocado, y sí es muy difícil, sí es muy complicado porque te quieres a veces colgar la capa de si hoy soy Superman y yo lo sé todo y no importa, pero es mejor ser sincero y decir no puedo hacerlo y regarla, porque estás metiendo tu sesgo y es ahí muy peligroso. Entonces sí es mejor referirlo por sanidad del paciente y también por la propia. Y la última pregunta sería, ¿qué consejo le darías a un paciente que está considerando la terapia en línea o a una distancia y quiere asegurarse de que si quiere asegurarse de que está recibiendo un tratamiento seguro y efectivo? Ok, y más ahorita en pandemia, que se abrió toda esa parte en línea. Sí me ha tocado, de hecho todavía atiendo pacientes en línea. Pues la verdad no he tenido, bueno, más bien la mayoría de mis pacientes, o sea, todos han sido muy abiertos. No han tenido dudas al principio, sí es como, ay, es que yo no sabía si me iba a funcionar o no porque estamos en pantalla. Pero sí trato de, cuando nos conectamos, ahora sí que darles mi manera de trabajar, y mostrarles un poquito del espacio en donde yo estoy y explicarles cómo va a ser la dinámica para que no piensen que estoy, no sé, en el patio de mi casa y que está pasando todo el mundo, ¿no? Sino decirles, estoy aquí, estoy en el consultorio, nadie entra, yo soy la única, y empezar a llevarlos a darles esa confianza porque empáticamente sé que están nerviosos, porque es algo nuevo, porque no me están viendo. Generalmente las personas ocupan como el contacto para sentirse tranquilos, para sentirse en confianza. Sí es un poquito más difícil, pero pues no es imposible y hay pacientes que también se sienten a gusto en línea. Entonces siento que ahora sí es lo mismo en cuestión de darles pues las pautas, pero irlos llevando a que estén cómodos, estén confiados y ellos solos van a regresar. Si se sienten cómodos van a seguir en el proceso y si no, también están en toda la confianza de buscar a lo mejor presencial o a lo mejor te pueden decir, ¿sabes qué? No busco virtual, no busco en línea, si quisiera presencial, pero no conozco, entonces ya entras tú como, yo te puedo referir o yo te puedo ayudar. Entonces, así es como manejo. Pues estas son las únicas preguntas. Sería todo. Muchas gracias por tu atención, por Gracias a aceptar ti. la invitación. Gracias a ti.